Ya estamos en el duelo económico con Orlando Ferreres y con Roberto Feletti. Ahora vamos a presentarlos. Orlando Ferreres, ex viceministro de Economía, y ha dicho en los últimos días, en los últimos tiempos, el gobierno va bien y va a llegar a buen puerto. En tanto que Roberto Feletti, también ex viceministro de Economía en el primer gobierno de Cristina, ha dicho en los últimos días el 2018 va a ser un año de ajuste y no ve que pueda haber mejoras económicas a la vista. Yo creo que tienen un diagnóstico, que muchas cosas pueden coincidir, pero evidentemente hay una diferencia fundamental respecto a cómo ven el futuro. Gracias por venir a los dos. Vamos a hacer la modalidad del duelo económico. Yo tengo acá un gran sketch que hago así y se enciende una luz. 1 minuto para cada uno y argumentos. ¿Qué medidas debería tomar Mauricio Macri a partir del lunes, después de la elección del domingo, si quiere garantizar crecimiento económico hasta el 2019 y evitar estas U que mostraba se han repetido por lo menos 3 veces en los últimos 6 años? Empezamos con Orlando Ferreres. Para mí tiene que ir al tema fiscal, que no se atacó para nada, y ese es un punto fundamental que viene postergado. Algo hubo en materia de electricidad y de gas, pero todo el resto quedó ahí pendiente, que venían, digamos, con muchos años de atraso y no se pudo resolver. Para mí esos puntos son fundamentales. ¿Cuáles serían los puntos claves? Para mí ya fueron a 22 provincias que aceptaron un acuerdo fiscal para poder votar las leyes que se van a mandar este lunes mismo para que se apruebe, digamos, por ejemplo, cambios en el ingreso bruto, en los impuestos del ingreso bruto que son muy distorsivos, otros impuestos como eliminación de subsidios que tiene, digamos, todavía varios sectores, sobre todo los de gas y electricidad, aumento del transporte, todo ese tipo de aumentos que va a haber van a ser la clave para el futuro inmediato que tenemos que estar viviendo ahora si queremos crecer hasta el 2019. Orlando, gracias. Roberto Feletti. Bueno, Orlando coincide conmigo, va a ser un año de ajuste entonces, digamos. A ver, si miramos el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional, el factor decisivo para el crecimiento económico del año que viene, que va a ser el 3,5%, es 12% aumento de la tasa de inversión. Esto es un dato que la tasa de inversión aumente un 12%, o sea, casi 4 veces la tasa de crecimiento de la economía, no ocurre desde 1960. O sea que es una apuesta, por lo menos, y eso va a hacerlo con una retracción de la inversión pública, ¿no? El consumo público solo va a crecer el 1,3%, datos oficiales, y efectivamente, como señalaba Orlando, los subsidios a la energía van a caer nominalmente un 21%, y hay una ley de responsabilidad fiscal con las provincias que acota el crecimiento del gasto público en términos reales y expropia poder tributario de las provincias. Digo, con semejante retracción del sector público, con una tasa de interés del 26,5% anual que no pueden bajar, con un flujo tremendo de capitales, difícilmente tengamos un crecimiento del 3,5%. No hay drive. Ahí está de el punto principal. Dice Feletti, no se puede garantizar ya el año que viene 3%, 3,5% de crecimiento. Ferreres. Bueno, puede ser que sí. Lo que pasa es que la cuestión básica en esto es qué medida va a tomar el gobierno de inmediato. Porque si no toma ninguna medida fuerte que convenza, yo creo que es cierto lo que él dice. Pero a mí me parece, por lo que han ido a todas las provincias, todos los miércoles han viajado bastante a cada una de las provincias. Solo con 2 no llegaron a un acuerdo. Y con el resto sí. O sea que ahí va a haber mucho, digamos, de apoyo provincial que no es fácil de obtener para un gobierno que es minoritario y requiere el apoyo de los gobernadores. Por ejemplo, ¿para qué? Para votar cosas que van a ocurrir en cada provincia. Pero el gobernador dice, sí, pero yo pierdo recursos. Muy bien, ¿qué necesitas? Esto para hacer un puente, esto para hacer un camino, esto para hacer colegio, esto para contratar maestros. Todo ese tema, ese conjunto, yo creo que es lo que va a ayudar a que él, digamos, logre este resultado. A ver, Feletti, si se hace el ajuste fiscal que plantea
Ferreres, ¿se puede? Estamos de alguna manera? hablando de 6,3 puntos del Producto Bruto, ¿no? Nosotros cuando nos fuimos lo dejamos en 4,1, o sea, se aumentó en 2 años un 50% el desequilibrio fiscal. Si se hace el ajuste fiscal, es la apuesta que tenía la Alianza del grado de inversión, ¿no? Vamos a producir déficit cero y con eso van a llegar los capitales de inversión. Esa fue la apuesta de la Alianza, alcanzar el grado de inversión. No terminó bien. Si uno mira el balance de pagos del Banco Central, de cada 100 dólares que ingresan por la cuenta capital, no la cuenta corriente, como vos señalabas que era deficitaria, 20 son inversión y 80 son deuda. Digo, el gobierno ha tenido un flujo de dólares, 51.000 millones de dólares frescos, para sostener un esquema que ha agigantado los déficits. El punto es cómo los va a resolver. No pareciera ser que produciendo, un crecimiento del consumo público del 1,3%, contra un crecimiento general de la economía del 3,5% y 12% de la inversión, no son números que en la estadística han funcionado. Y con el tema provincias, pensemos que las provincias son efectores de salud y educación. Un ajuste en las provincias suele ser muy doloroso. A ver, de alguna manera los dos tienen el diagnóstico de que acá hay desequilibrio, ya sea por el sector externo, por el déficit fiscal o por el atraso cambiario, tal que cual. mucho tiempo no se pueden sostener. No. ¿Por qué es optimista Ferreres? Yo creo que la gente está pensando que Macri tiene suerte y le va a ir bien con todo lo que está pensando. Siempre tuvo bastante suerte y todos los que dijimos que no podían dar en la ciudad, estuvo 8 años y después ganó la presidencia. O sea que él tiene esa ventaja, ese background que le va dando el resultado posible de sus decisiones. Me parece que eso es lo que lo va a ayudar. Ahora, las medidas cuantitativas hay que ver cuáles van a ser, pero ya estuvimos hablando un poco de esas medidas, son varias, digamos, y creo que no mencioné a todas, pero por lo menos me faltan 4 o 5 que podrían ser las claves. Por ejemplo, el aumento del transporte, que se postergó porque le tienen miedo a los votos en contra. Bueno, ese aumento va a estar. Y eso va a hacer un poco de ruido, va a generar problemas. Feletti. Atacar el déficit fiscal es atacar el déficit de provincias y el déficit del sistema previsional. Digo, podemos decir que va a bajar una secretaría, un ministerio, pero todos sabemos que eso realmente en términos cuantitativos no mueve. Ahora, la lógica sería para cerrar esa brecha fiscal una expansión de la economía, cerrarla con crecimiento. Acá es lo contrario, digamos, acá se apuesta a que la rebaja del déficit fiscal va a producir un shock de inversión y ese shock de inversión va a producir crecimiento. Esto no ha ocurrido nunca. Yo comparto que Macri puede ser un hombre con mucha suerte, pero digo, esto es técnica pura. Si no hay una aplicación de los fondos, esto puede durar el tiempo que haya financiamiento voluntario del exterior. Mientras Macri consiga 35 mil millones de dólares por año, podrá ir avanzando. Ahora, si eso se interrumpe, estamos en problemas. Él podría haber volcado el volumen de dinero que recibió de deuda a producir cambios en la economía en términos de mejorar la inversión, avanzar en el desarrollo de la industria, producir más expansión del consumo sostenible. Resolver los problemas que nosotros no pudimos resolver, no lo hizo. Y se perdió la oportunidad estos 2 años. A ver, voy a dar vuelta un poquito, nos quedan 6 minutos, ¿no? Unos 3 minutos cada uno, pero voy a dar vuelta un poquito del planteo. Todos los economistas profesionales reconocen estos desequilibrios. La gran diferencia con la convertibilidad es que acá hay tipo de cambio flotante, entonces si no entran dólares, no es que hay una catástrofe en los bancos, tenés que especificar todos los depósitos, sino que subirá el valor del dólar, se devaluará, lo cual genera muchas tensiones en la economía. Ahora, doy vuelta e invierto el orden de preguntas. ¿Estos desequilibrios son los mismos que le reaparecieron al kirchnerismo a partir del 2010-2011? Y el kirchnerismo lo solucionó transitoriamente con el cepo al dólar. Es decir, hay una trampa de la economía que agotó el modelo económico kirchnerista que parece que todavía Macri no pudo salir. ¿Arranco yo? Sí, a ver, digo, nosotros, para ser justos, yo fui viceministro 2010-2011, 2011 todavía se mantenía ese equilibrio. A partir del 2011, efectivamente, faltan dólares, hay desbalance de energía, hay mayor peso de los servicios de deuda y hay un problema con Brasil importante, ¿no? Empieza a sentirse.
¿Cómo lo resolvimos nosotros? Con regulación cambiaria, administración de comercio y usar las reservas que estaban acumuladas. Eso es cierto, había un límite ahí. Ahora, el problema es que el gobierno nacional apeló al endeudamiento y no lo resolvió, los agigantó. Entonces se perdió esos 50.000 millones de dólares que ingresaron como deuda, frescos, no se aplicaron. Y además hoy vos tenés, que es el peligro más importante, un cuasi fiscal de lo que se llama LEVAC, de 1.100.000 pesos, 1.100.000 millones de pesos, 1.100.000, perdemos la nominalidad, que un martes por mes presiona para mantener la tasa de interés alta, porque no hay demanda de pesos. El gobierno tiene que lograr demanda de pesos, porque los modelos de desequilibrio de la cuenta corriente con flujo de capitales no funcionan. Fuimos bastante prolijos. A ver, Ferreres. Para mí, digamos, no me acuerdo bien exactamente cómo estábamos en el 2011, pero fue donde empezó la debacle de Cristina. Fue ahí se complicó. Ahí ganamos la elección. Sí, pero la última que ganaron. Después de ahí se terminó y no hubo manera de ganar nada, o muy poco. Sí, después de la elección puso el cepo. Sí, puso el cepo y ahí se equivocó, en nuestra opinión, se equivocó mucho y eso fue una complicación para la economía de ahí en adelante. Entonces, eso no se puede mostrar como un éxito para mí. Al contrario, desde el punto de vista político, yo lo veo medio negativo o muy negativo. Así que para nosotros esa parte fue mala. Para Macri le fue bien porque se encontró con una situación compleja donde gracias a que Cristina eligió gente muy difícil en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia ganó la provincia de Buenos Aires, cosa que nadie esperaba. Ahora, en este momento la situación es muy distinta, porque ahora él tiene que resolver el problema. Entonces ya tomó 51.000 millones de dólares en este año porque, digamos, Cristina no lo había tomado, pero no sabe qué hacer para el año que viene. ¿Qué va a hacer? Esa es la gran cuestión. Para mí tiene que resolver el déficit fiscal bastante para tener menos dependencia del apoyo internacional de deuda. A ver, tomemos un minuto final para cada uno. ¿Cuál puede ser el valor del dólar después de la elección? Para mí el valor del dólar va a crecer bastante. O sea, no es un número que se va a quedar ahí donde está hoy y va a crecer un poquitito como vino haciendo este año. Va a crecer mucho y en consecuencia la gente se va a preocupar. Para mí el punto central de eso es bastante grave y digamos en un programa que tuvimos, lo dije hace unos cuantos lunes, que iba a crecer como 30% desde ahora hasta fin del 2018. Y eso generó bastante ruido y temor, y no es que sea algo extraordinario, pero es un número importante que yo creo que puede generar bastante luz en materia de exportaciones, tanto agrícolas como industriales y de otro orden. Según Ferreres, el dólar tiene que empezar a acompañar paso a paso la inflación. Más que la inflación. Más que la inflación. Feletti. Tiene 3 amenazas externas el gobierno, que no es exclusivamente su responsabilidad. Primero, la devaluación de México que ocurrió del 5%, si esto es un problema focalizado a su negociación con el NAFTA, o México tiene una crisis en su país, con lo cual va a golpear en Brasil y Argentina. Segundo, el desequilibrio comercial con Brasil, que es récord, más de 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo se puede sostener? Y tercero, si realmente Trump avanza en su programa de obras públicas, si lo saca el año que viene en el Congreso y chupa mucho fondo. Digo, eso le va a restringir mucho el sector externo al gobierno nacional y eso va a presionar sobre el tipo de cambio. El gobierno nacional tiene que apostar más al mercado interno. Si no, porque ¿qué pasó ahora? Volcó dinero en la calle, por clima electoral, lo hacen todos los gobiernos, no vamos a abrir una crítica sobre eso. Ahora, inmediatamente se le dispara la inflación. ¿Por qué? Porque no regula mercados, porque no permite que haya una negociación salarial más sólida y porque no le crea horizonte a los empresarios respecto de cómo va a administrar el comercio a futuro. Habíamos prometido 12 minutos y me comí un minuto más para cada uno. En este momento la economía está creciendo. Digamos, sí. Estamos en la vuelta de la U. Mostrame si pones la Smile de nuevo, sí. Donde, claro, todos sonríen y dicen, este es el momento. ¿Es sostenible 2018, 2019? Yo creo que sí, es
es bastante sostenible. Claro que no va a crecer al 5 ni 6, pero va a crecer más o menos al 2,5, 3,5. En ese rango se puede obtener. Ahora, para eso requiere mucha inversión, que no sé si va a estar. Yo tengo mis dudas de que la inversión masiva vaya a entrar de golpe al tercer año, porque no hay incentivos. 12% de crecimiento. No hay incentivos demasiado grandes para eso. Hay cosas de vaca muerta que sí te dan un atractivo, pero yo creo que eso solo puede ser 4.000 millones de dólares o algo así, pero no más. Feletti. Si el gobierno aplica un ajuste fiscal como el que hemos conversado sobre provincias y jubilaciones, difícilmente podamos tener una tasa de crecimiento sostenible. El SMILE nos deja igual que en el 2015, más o menos. Entonces digo, efectivamente está creciendo, pero hemos perdido 2 años. Y a diferencia... Bueno, pero es lo mismo que había hecho el... Está bien, pero a diferencia... la otra, está bien, pero a diferencia de el nosotros... también le había pasado lo sí, mismo pero no, 2 veces. sí, pero no dispuso de 51.000 millones de dólares como dispuso Macri. La diferencia de esta U es que quemó 51.000 millones de dólares para volvernos al mismo lugar. El kirchnerismo usó la reserva del Banco Central en vez del endeudamiento externo. pero para pagar. Teníamos que pagar. Esto es distinto. El gobierno además hace una apuesta, y ahí voy a coincidir con Orlando y me da la razón a mí. El año que viene vamos a crecer conducidos por la inversión. La inversión va a crecer un 12% contra un promedio de 3,5% de la economía. Y si las inversiones no vienen, y si además se aplica un ajuste fiscal, porque el consumo público va a crecer el 1,3%, nos vamos a encontrar que la economía, con suerte, puede crecer 1,5 o 2%. Si llega a crecer la economía el año que viene, aunque sea 1,5 o 2, si llega a crecer, no, si llega a crecer va a 1,5 o 2. romper la maldición de los números pares de los Tal últimos cual. 6 años. Pero va a ser Esto más. era que en el 2012 caíste, en el 2014 2010, caíste. 2011 que se creció, reconoceme por lo menos Bueno, pero no, la gestión la esa. maldición de los números pares aparece cuando aparece la restricción externa. Bueno. Cuando faltan los dólares, a partir del año 2012, Pero Macri tuvo los dólares. No nos salteemos eso, los tuvo. y por ahí la economía crece el año que viene. Bueno, Claro, veremos. por ahí crece. El drive de Si crecimiento. están los dólares, la economía va a crecer. Bueno, Pero no, no es el drive cuestión de tener crecimiento. solamente dólares, ¿eh? Gracias a los dos, ¿eh? Orlando, Bueno, muchas gracias. gracias, No, gracias por la Roberto invitación. Feletti. Felicitaciones por el primer programa. Muchas gracias, Éxitos en el muchas gracias. programa.